bueno, quiero invitarle a abrir sus Biblias, hermanos amados, en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Gloria a Dios. Yo soy entero gritón, pero no, para nada. Para nada. Mire, este es un mensaje netamente de vida cristiana. Y por lo general hay algunos predicadores que siempre predican lo mismo. Y yo siempre le pido al Señor que me dé mensaje, palabras. La Biblia es tan amplia que aprendemos de todo. Yo conocí a un pastor que siempre terminaba predicando de lo mismo, del Espíritu Santo. Le gustaba hablar del Espíritu Santo porque le gustaba avivar el culto, y ve que algunos creen que si no hay avivamiento o no hay danza ni lengua no es culto, pero entendemos que el Señor al cual nosotros servimos no solamente es un Dios que se manifiesta en una llama o un fuego, sino que también en el silbido apacible. Por lo tanto, en la contemplación nosotros también encontramos a ese Dios todopoderoso. Amén. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Si lo han encontrado, se coloca en pie. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura en el Dios que habita en medio nuestro, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nuevamente, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Que el Señor les bendiga. Tome su asiento. Bueno, el título es Cuando el enojo traspasa los límites. Ya hemos visto cómo muchos evangélicos, cristianos, hijos de Dios, pentecostales, se enojan pero traspasan los límites. Ahora bien, si usted constantemente da señales de que ha perdido el control emocionalmente, será difícil formar relaciones positivas con sus compañeros, ya sea de trabajo, con los hermanos en la fe, con compañeros de la universidad, del colegio y con todas las personas que nos rodean. A las personas no les gusta acercarse demasiado, por ejemplo, a un vehículo que está fuera de control, ¿cierto? Yo recuerdo un día tratando de enseñar a Edith a manejar. Edith es miedosa, mi esposa, y el auto pierde el control y nos vamos por un barranco, y de ahí que no quiso nunca más aprender a manejar. Lo mismo sienten respecto a las personas que parecen haber perdido el control emocionalmente, los amados. La ira es una emoción poderosa que toda persona tiene que aprender a controlar a fin de poder funcionar de una manera sana, de una manera productiva, y también así poder formar relaciones positivas con otros, con los que nos rodean. Si usted tiende a perder los estribos, si tiende a perder el control, la mayoría de las personas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evitar estar con usted. La evitarán tanto como un puercoespín, esos animales que tienen espinas, que ocupan esas espinas para poder defenderse, ¿cierto? Así estarán algunas personas si ven que usted es bueno para enojarse y aparte traspasa los límites de ira. Lo evitarán, no querrán estar con usted. Y toda persona se enoja de vez en cuando, y eso lo sabemos, todos nos hemos enojado, ¿cierto? Algunos nos enojamos más, otros menos, pero todos nos enojamos. Hemos nacido con esas emociones. ¿Y qué hemos de hacer nosotros frente al enojo? Y la pregunta no es si llegaremos a enojarnos, sino más bien
¿Cómo nosotros vamos a manejar nuestro enojo en los distintos sitios donde habitualmente nos encontremos? Donde habitualmente nos vamos a desenvolver con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo, con todos. ¿Cómo nos vamos a enfrentar cuando nosotros realmente estemos enojados? Y sabe que lo interesante, que la exhortación que hace Pablo está dentro de un contexto de relaciones entre personas. Y más aún cuando usted lee los versículos anteriores, desde el 17 en adelante, mire, Pablo aquí está hablando de la nueva vida en Cristo. O sea, si usted lee eso, ya está entendiendo que cuando uno tiene una nueva vida en Cristo, incluso esa emoción de enojo tiene que cambiar. Ya deberíamos estar controlando y poder tener una buena relación con las demás personas. Y no solamente con aquellos que están dentro de la iglesia del Señor, sino que con aquellos que también no han conocido al Señor. Es interesante. Podemos entender que cuando uno tiene una nueva vida en Cristo, todo y absolutamente todo cambia. Y sabe que aquí cuando Pablo habla acerca de iraos, pero no pequéis, y exhorta, Pablo está citando el Salmo 4, versículo 4, donde dice: temblad y no pequéis. Porque Pablo era un judío, por lo tanto utilizaba la Torá, el Tanaj, las escrituras del Antiguo Testamento, y utiliza el Salmo 4:4 y lo repite. Pero esta vez lo modifica y le dice: airaos pero no pequéis. Y eso es debido a que el enojo, la ira, el enfurecerse, el encolerizarse, hermanos amados, son sentimientos que a la larga estremecen interiormente al ser humano. Entonces ahora cuando nosotros leemos acerca de la ira en la Biblia, nosotros encontramos que Dios también se enoja. Pero su enojo va a estar relacionado con el pecado del hombre. Por lo tanto, cuando la ira de Dios se manifiesta sobre quienes practican el pecado, Él se va a enojar. Sin embargo, hermanos, en estos pasajes que hemos leído, Pablo no hace referencia a la ira de Dios. Lo que está haciendo Pablo es que empieza a hablar acerca de la ira de los hombres, pero no respecto al pecado, sino que el pecado se manifiesta cuando la ira de nosotros, cuando la ira del hombre, cuando la ira del ser humano no es correcta. Si nos podemos enojar. ¿Cuántas veces nos hemos enojado? Algunos pasan enojados en la iglesia, se enojan con el pastor, se enojan con los diáconos, se enojan con la hermana, se enojan con la pastora, pasan enojados. Ya eso es pecado. Pero aquí Pablo está hablando de que cómo debemos nosotros controlar el pecado y cuando nuestra ira no ha sido correcta. Y es por esa razón, porque Pablo también tenía clara la enseñanza de Jesucristo. Cuando en Mateo capítulo 5 versículo 22 Jesucristo dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, esos hermanos que pasan enojados, que siempre se enojan con el pastor, que siempre critican al pastor, que pasan los límites de la ira, pasan los límites del enojo, son culpables de juicio. Porque eso es lo que ocurre cuando traspasan los límites. Ya no es un enojo, sino que empiezan a hablar mal del pastor, empiezan a pelear con los hermanos. Incluso hay alguna iglesia donde han llegado a agarrarse a cornetes entre hermanos. Yo conocí una comunidad de fe, una iglesia donde había una lucha constante por quién iba a ser el nuevo pastor. Porque ya el pastor de esa iglesia estaba anciano, ya no podía más, entonces iba a dejar el cargo. Y llegó a tal punto la ira de los distintos hermanos que muchos se agarraron a combos. Y cuando nombraron al nuevo pastor, que era el más humilde,
el más bajo perfil, querían pegarle al nuevo pastor. Traspasaron los límites de la ira. Y es que claramente que cuando nos enojamos sobremanera con el hermano, cuando nos enojamos sobremanera con la esposa, con el amigo o con todos aquellos con los cuales nos relacionamos, llegamos al punto de insultar, llegamos al punto de calumniar, dañar, perjudicar al otro, hacerlo sentir mal. Por eso que Santiago capítulo 1 versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es que nos ha pasado a nosotros cuántas veces hemos sobrepasado los límites con nuestras esposas, con nuestros hijos, lo hemos tratado mal, lo hemos insultado a los pastores, hemos insultado al hermano, porque no hemos entendido lo que realmente es controlar la ira. Por lo tanto, Pablo le trata de decir a los creyentes que deben de asegurar que el enojo no tenga como resultado ese orgullo, ese rencor, esa malicia, esa animosidad, hostilidad en contra de los otros. Y sabe que más aún Pablo nos dice que ese enojo no nos motive a tener un espíritu de venganza. Un espíritu de venganza contra el hermano, contra el prójimo, porque nos ha pasado a nosotros. Nos falta el hermano que empieza a decir que el Señor te ponga la mano encima, te castigue. Porque pensamos mal, incluso sobre aquellos que nos hacen daño. Porque nosotros como cristianos incluso debemos actuar de forma diferente con aquellos que nos hacen daño. Pero nos falta el hermano que traspasa esos límites, que dan ganas de empuñar esos 5 mandamientos, ¿cierto? Que dan ganas de insultar a la esposa, al cónyuge. Y por eso estamos aquí, para aprender, para entender que nuestros enojos muchas veces han dañado al otro. Hemos dañado a nuestros hijos cuántas veces y somos incapaces de pedir perdón, ¿cierto? Si nos hemos equivocado como padres, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos insultado al hijo? Le hemos pegado un paipazo, lo tratamos de tonto, de burro, y después somos incapaces de pedir perdón. O cuando estamos peleando con la esposa, y después ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. ¿Sabe, hermano amado? Yo de repente hay momentos que uno pelea harto con el cónyuge, y hay momentos que hay puro amor, pero ha pasado. Yo no puedo ni aguanto ni 5 minutos enojado ya con mi esposa, porque he entendido que es la compañera que Dios me dio, que es la única que me ha soportado todas las embarradas, todos los defectos. Pero nos cuesta dar nuestro brazo a torcer, nos cuesta pedir perdón a nuestros hijos cuando los hemos tratado mal, nos cuesta pedir perdón a nuestros pastores, a nuestros hermanos, y estrechar un abrazo, porque no hemos entendido qué es controlar la ira y hemos traspasado esos límites. Por lo tanto, Pablo le trata de decir a los creyentes que deben asegurar que el enojo no tenga como resultado ese orgullo. ¿Se ha dado cuenta que incluso los hermanos hemos utilizado mal el púlpito? Yo recuerdo que hace unos años atrás yo estaba en una comunidad de fe donde cada hermano, cada domingo le tocaba predicar, pero era un ring, donde el hermano subía para contrarrestar y tratar mal al hermano que había predicado el domingo anterior. Y eso ya se había convertido el púlpito en un ring, ya no era un lugar santo, un lugar de respeto y de gran responsabilidad. Y eso es lo que pasa muchas veces, que tratamos mal incluso a los creyentes, a los hermanos de este lugar. Y ojo, no estoy diciendo que no debamos reprender, porque la misma palabra nos enseña a nosotros que tenemos que reprender por medio de la Escritura. Pero la reprensión siempre va a ser con respeto y amor, porque la palabra del Señor y Dios y el Espíritu Santo no avergüenza a nadie. Por lo tanto, entendemos que tenemos que reprender mediante la Escritura.
Pero hay pastores, hay predicadores que tratan mal desde este lugar, que creen que están haciendo las cosas bien. Yo siempre recuerdo una vez que yo estaba en un culto, yo estaba encargado de grabar los casetes en ese tiempo. Miren, año 2003. Y yo me recuerdo una vez que había llegado el pastor que le tocaba predicar, lo habían invitado desde afuera. Y yo no sabía, yo no conocía al pastor, toda la iglesia lo conocía, pero hace mucho tiempo que no iba, entonces yo no lo conocía. Y me acerqué a él y yo tenía la responsabilidad de acercarme a cada predicador que invitaban para decirle cuánto más o menos iba a predicar, porque recuerde que habían cassettes de 60 y de 90. Entonces yo me acerco y él se ríe de mí, se burla de mí y le dice a otro pastor: mire la preguntita que me está haciendo este. Y después, cuando llega al púlpito a predicar, se burla de mí adelante de toda la gente. Y yo me sentía mal. Mire, ocupando el púlpito para burlarse de un hermano. Eso es lo que ha ocurrido en la iglesia. Han traspasado el enojo, han traspasado la ira. Ya ahora reprenden, pero para vengarse en contra del hermano, para burlarse en contra del hermano. ¿Se ha dado cuenta que los hermanos muchas veces desde aquí tiramos palos para otro hermano y no predicamos la palabra de Dios? Pura venganza, pura ira, pura odiosidad, pura carnalidad, porque eso es ser carnal. Recordemos, si la misma palabra del Señor dice que una de las características del hombre de Dios, ni siquiera del pastor, es que no debe ser dado a los combos, debe ser apacible, debe ser pasivo. Pero hoy en día la iglesia no ha entendido eso. Entonces entra la venganza, entra la ira y empezamos a hablar mal del hermano. Por eso es que las iglesias están llenas de carnalidad también. Porque, hermanos amados, la carnalidad no se ve por la ropa que vestimos. La carnalidad o la espiritualidad no se ve por quién danza más o quién habla más lengua, sino es por nuestro comportamiento. Y una de las cosas que ha afectado a la iglesia es la ira, es el enojo. Es esa carnalidad que hay en la iglesia. ¿Por qué cree usted que cada vez nos dividimos más? Antes la iglesia evangélica crecía por montones, pero hoy en día somos una pasarela. ¿Sabe que la iglesia hace un tiempo atrás evangélica era un 17%? Yo esto lo vengo escuchando, ese porcentaje, desde el 2000. Estamos 25 años después. La iglesia se ha mantenido y ha bajado un poco. ¿Por qué no ha crecido? Porque hay carnalidad, hay ira, hay enojo. Y no solamente de los hermanos, porque un hermano puede estar en desacuerdo con el pastor, pero el pastor, como se cree el jefe de fondo, el autoritario, ¿qué es lo que hace? Lo echa al hermano. No haya nada mejor que, como este hermanito está ahí siendo desordenado, lo echamos por estar en desacuerdo. Empieza la ira, porque los pastores también se iran y traspasan esos límites de la ira. Y ese es el gran problema. Hay un espíritu vengativo, hay un espíritu de revanchismo dentro de la iglesia, porque no hemos sabido sobrellevar nuestros enojos de manera correcta. Mire, si aquí nadie va a avanzar con esta palabra. Es para que nosotros entendamos que nos equivocamos a veces, que nos enojamos sobremanera, que hemos tratado mal, que hemos dañado, simplemente porque no hemos controlado nuestra ira. Mire lo que dice Proverbios 14:29. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. En la iglesia hay muchos vengativos, muchos agresivos. Durante nuestro diario vivir, por supuesto, va a haber situaciones en las que vamos a hacer cosas que puedan hacer enojar a otros, y donde otras personas harán cosas que nos molesten a nosotros, y eso es parte de la vida, ¿cierto?
Y el problema no es si nosotros nos enojamos o no. Si lo realmente preocupante, hermano, es cómo reaccionaremos frente a esas situaciones que nos hacen enojar. Podemos enojarnos, podemos airarnos, podemos molestarnos y mostrar nuestro desagrado frente a esas cosas que no nos gustan, ya sea con palabras, con hechos, pero si la reacción hiere a otro, nos estaremos equivocando, hermanos amados, y eso tenemos que reconocerlo. Si la reacción hiere a otro, no solamente psicológicamente, porque también dañamos psicológicamente a nuestro prójimo, incluso físicamente, estaremos dando cabida al enemigo, estaremos dando cabida al diablo. La iglesia se ha dividido porque el enemigo ha entrado. ¿Y ha entrado por qué? Por el enojo. Y porque no los controlamos. Hermano amado, el enojo, la ira, no nos debe hacer perder el control, ni decir cosas que luego nos arrepentimos. Es como cuando escribimos en la arena, porque es fácil escribir en la arena, total después viene el viento y borra eso. Y así somos nosotros, herimos constantemente, escribimos en la arena y somos incapaces de pedir perdón. Y eso provocará más rencilla entre los hermanos, entre las parejas, entre los amigos, entre la relación de subordinación que hay entre un padre y un hijo. Le hemos dado cabida al enemigo. Eso provocará más rencilla, más enemistades. Y es que nos falta el momento que ocupamos palabras hirientes cuando nos enojamos con otros. Nos faltan esos hermanos que hieren a los demás. Mire lo que dice Proverbios 15:1. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Imagínense. Ya no lo digo yo, no lo dice el hermano Francisco, lo dice la palabra. Y lo primero que hacemos es herir al otro, tratar de tonto al hermano, tratar de fatuo, estúpido, ignorante al hermano. Hemos tratado mal. No tenemos la suficiente sabiduría para enfrentar los problemas con otros. Preferimos no dar nuestro brazo a torcer con tal de no solucionar los problemas, con tal de no solucionar las rencillas como Dios nos manda. Creemos que el pecado se limita solo al hecho de que no predicamos en la calle, de que no nos vestimos de cierta manera, de que siempre limitan el pecado a la fornicación, al adulterio, pero nos olvidamos de cosas tan sencillas de nuestra vida diaria como es el enojo, como es la mentira. Hay hermanos que no fornican, que viven una vida de espiritualidad, pero son re buenos para mentir, son re buenos para enojarse y para herir a los demás. Pecado, carnalidad. Creemos que vivir en el Espíritu es ir a la oración, estar allá arriba en el tercer cielo constantemente. Nos faltan esos hermanos que danzan, hablan lengua, pero se enojan constantemente. Ahí demuestran la clase de espiritualidad que llevan en sus vidas. Por eso tenemos que tener misericordia con los hermanos que no vienen. Sí, yo sé que el pastor se debe enojar, se debe molestar y a la vez sentir triste, apenado, pero no hay que traspasar los límites, porque tenemos que tener misericordia con aquellos que no vienen por algún motivo. Podemos ayunar 40 días, 40 noches, podemos orar mañana, tarde y noche, y si nuestra vida se basa en el enojo y más encima nuestro enojo hace que los demás se sientan mal, hermanos amados, estamos siendo unos hipócritas. ¿Se ha dado cuenta que dentro de nuestros matrimonios nos pasa por lo general ese tipo de cosas? Hemos tenido tantas peleas con Edith. Yo la he tratado mal, ella me ha tratado mal, pero yo sé que he cometido error y no me queda otra cosa que pedirle perdón. Porque entiendo, como decía adelante, que es la mujer que Dios me dio, que es mi compañera. Como hay un salmo que dice, fuiste mi amada, luego mi amiga y mi compañera.
yo no encontraría otra persona como ella. O cuando tratamos mal a nuestro hijo. Yo una vez recuerdo cómo traté mal a mi hijo, porque se portó mal. Estaba tan arrepentido, porque vino a mí la imagen del padre y el hijo pródigo. Un mensaje que todos lo centran en el hijo pródigo, pero ese mensaje se centra específicamente en el padre y la actitud del padre. Y me vino esa imagen, cómo a pesar de todos los errores, gracias pastor, cómo a pesar de todos los errores del hijo, el padre lo recibió. Y no me quedó otra cosa que ir donde mi hijo Lucas y pedirle perdón. Nos cuesta a los padres, no, si yo soy el papá, ¿cómo voy a pedirle perdón a mi hijo? Si nos equivocamos, hermano. Nuestro enojo, nuestra ira ha traspasado esos límites con nuestro hijo. Por eso es tiempo, hermanos amados, de arrepentirse delante del Señor. Y si hemos tratado mal a nuestro hijo, a nuestras cónyuges, a nuestro hermano, a nuestra amiga, es el momento de pedir perdón. Porque nuestra ira ha traspasado nuestros límites. Por eso es necesario poder entender este mensaje. ¿Cuántas parejas cristianas llegan a la iglesia, levantan las manos, alaban a Dios, hablan en lengua, dan profecía, pero llegan a la casa, pero las lenguas se convierten en faltas de respeto, las profecías se convierten en la odiosidad? ¿Cuántos de nosotros los predicadores, nosotros que estamos en este lugar, que es una responsabilidad tremenda, predicamos lindo de este lugar, gritamos, hablamos lenguas, lloramos, pero luego en casa empezamos a tratar mal a los demás? Somos enojones, somos rencillosos, se nos olvida todo lo que predicamos. Algunos dirán, es tan difícil predicar, pero a veces llegar a este lugar es fácil y mostrar esa apariencia de piedad. Yo puedo estar llorando y mostrarle a usted un hermano espiritual, un hermano que habla en lengua, pero cómo es mi vida diaria con los que están alrededor mío, cómo me comporto con ellos, porque hemos traspasado los límites de la ira. Eso es ya traspasar los límites de la ira. Y eso es vivir en hipocresía, hermanos amados. Es tiempo de dejar la hipocresía, porque nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores. Hace unos días atrás, ¿qué es lo que pasó allá en Santiago? Los hermanos predicando y después llegaron carabineros. ¿Y qué es lo que pasó? Y yo sé que un hermano puede decir, tenemos ley de culto, pero ese no es el comportamiento de un cristiano. Usted se imagina a los apóstoles, o sea, usted ve la historia de los apóstoles, cómo murieron cada uno. Usted se imagina que ellos hayan llegado y se hayan irado, porque en una primera instancia sí, eran personas que no habían sido cambiadas. Vemos a un apóstol Pedro bien bueno para irarse, para enojarse, pero después su actitud cambia, porque conocen el Evangelio, porque conocen a ese Jesucristo que vino en un burrito, en un asno, calladito, humilde. No como ese general para sacar del yugo al pueblo de Israel, sino que calladito, con un mensaje de paz, de amor, de libertad, pero en el Espíritu. Por eso Efesios 4:31 dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Insisto, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Es que pasamos amargados, es que pasamos enojados, es que pasamos ahí gritando. No, aquí ahora yo soy bueno para gritar en el púlpito, me gusta gritar. Hay algunos hermanos que le gritan a los hijos todos los días. Esos jefes que gritan todo el día a los trabajadores. Carnalidad.
Muchos de nosotros nos olvidamos de esos versículos bíblicos. Llegamos a joderle la vida a nuestra familia, a nuestros hermanos, a todo el mundo. Somos hermanos amargados, enojones, iracundos, que usamos el evangelio solo como una religiosidad. Y eso es lo que ocurre en nuestra iglesia. Hermanos que se van porque se enojaron de este hermano, del otro hermano, se enojaron con el pastor. Así de fácil. Se enojan, se van, y después lo peor de todo es que se van y empiezan a apelar al pastor y a todos los hermanos. Y eso es lo que ocurre en nuestra iglesia. Se cambian de iglesia como así, cambiarse una polera. Se van unos meses, dejan de asistir un tiempo porque las linduras se enojan. Y después llegan como si nada, sin dar explicaciones. Hermanos no dicen nada. Hermanos que se enojan porque no les dan prédica. Hermanos que se enojan porque no les pasan el micrófono que ellos quieren. En esa iglesia donde hay coro grande, ¿cuántos hermanos se enojaban porque no les pasaban el micrófono? Las hermanas sobre todo se enojaban, no, es que ellas querían sobresalir. ¿Cuántos hermanos se enojaban porque le daban el púlpito a otro hermano? Y a mí me pasó, hermano. Yo fui joven, viví un momento en que quería competir con el otro hermano. Entonces cuando veía a un hermano que era de la misma edad mía, joven, y que lo veía en el púlpito, me enojaba, me molestaba. Eso es traspasar los límites. Eso es lo que pasa en la iglesia. Carnalidad. Hermanos que se enojan porque el otro no camina como ellos caminan. Somos buenos para criticar y no entendemos lo que realmente está pasando el hermano. Somos incapaces de llamar por teléfono al hermano y decirle: hermano, lo extraño, le echo de menos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo pelamos, nos enojamos con el hermano, lo tratamos de carnal y somos incapaces de levantar con espíritu de mansedumbre. Hermanos que se enojan porque el otro se vistió de tal manera, carnalidad. Hermanos que se enojan porque el predicador dijo algo duro desde el altar, carnalidad. Hermanos que se enojan porque su pareja que predica es inconsecuente en el púlpito, carnalidad. Y así sucesivamente, provocando no solamente el enojo en sí, sino que el pecado se haga parte de nuestras vidas. Traspasar los límites. Por otro lado, no solamente nos conformamos con enojarnos y caer en el pecado, sino que también somos tan rencorosos que nuestro enojo no dura 1 hora, no dura 2 horas, no dura 24 horas. Hemos estado días, semanas, incluso meses con el enojo, meses con la rabia, meses con la ira. El predicador está esperando días para subirse al púlpito y empezar a dar palo al hermano que está enojado en contra de otro hermano. Como les dije, esto ya se ha convertido en un ring. Ya no es el púlpito santo, es el ring de boxeo y empezamos a ver quién es el que pega más fuerte o no. Y eso, hermano, es lo que produce el enojo incorrecto. Eso es traspasar los límites del enojo. Estar tanto tiempo enojado, más aún cuando no somos capaces de decir las cosas en el momento preciso. Dejamos pasar las cosas y llegamos a ese punto de explotar y tratar mal. Yo lo que más he durado, y yo aquí vengo a mostrarle al hermano Francisco Rojas, yo lo que más he durado con Edith son 2 semanas enojado. Y me fui de la casa y ya no aguantaba, porque había ahí está el Espíritu Santo redarguyendo. Y uno podrá decir: sí, pero ¿quién tuvo la culpa? Da lo mismo eso. Pero tenemos que pedir perdón incluso cuando no nos equivocamos. No podemos estar tantos días enojados con nuestros seres queridos. Eso, hermano, es lo que produce el enojo. ¿Sabe que dice, hay un versículo: enójese pero sin pecar, que el enojo no le dure hasta la puesta del sol? Aquí dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo.
La versión latinoamericana dice: enójese pero sin pecar, que el enojo no le dure hasta la puesta del sol. O sea, si fuéramos bíblicos, ya hay hermanos que pasan pecando, se enojan y pasa un día, 2 días, 3 días y nos siguen este versículo, nos siguen este mandamiento y esta enseñanza del apóstol Pablo. Es más, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos dicho el Salmo 4:8? Nos enojamos con nuestra cónyuge. Yo pongo eso porque es lo que más ocurre, ¿cierto? Con nuestro esposo nos enojamos y después nos vamos a acostar y vamos a orar las linduras. Salmo 4:8, y decimos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero se acuesta enojado, se acuesta irado, se mueve toda la noche para que la esposa o el esposo no duerma y no dejarlo dormir porque está enojada la lindura. Con tal de que no pueda dormir, ahí lo hace. El hermano va de la iglesia lleno de ira, esperando que le toque la próxima predicación para predicar en la calle, rebatir lo que dice el otro hermano. Y su descansar, su dormir, no es lleno de paz. Por eso, hermano, nadie debería irse a dormir enojado con otra persona. Cada día deberíamos dejar resuelto nuestro. El perdón es un sentimiento, no es un sentimiento, sino que es una decisión. La decisión de que aunque te vuelvas a enfadar, no volverás a echar en cara lo que pasó. Porque ese es el verdadero perdón. Y para perdonar hay que tener humildad y mirar al otro, y no mirar al otro como superior a ti mismo. Como decía un pastor, ¿cuándo será el momento que tengamos dominio propio? ¿Cuándo será el momento en que nazcamos de nuevo, que dejemos ese corazón airado, iracundo, bueno para enojarse? ¿Cuándo lo dejaremos? El Salmo 37:8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Efesios 4, 31, 32. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien, mire, escuche bien, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdona en Cristo. Aleluya. Amables. Y eso nos falta a nosotros a veces, los pentecostales somos poco amables con el que viene desde afuera. Lo miramos de pie a cabeza, cómo viene vestido, si viene con pantalón, si viene con un aro. Nos preocupamos de esas cosas en vez de enseñarle a aquel Cristo que llegó a nuestras vidas y no nos miró como estábamos vestidos, no nos miró como éramos nosotros, nos miró con amor, con misericordia, con compasión. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el celo de los necios. O sea, todos esos hermanos que estaban pescándose a cornete con los carabineros, iba a decir los PACOS, todos los que estaban agarrándose a cornete, se apresuraron, le dieron cabida al enemigo. No, y no me vengan con eso a justificar que no, que teníamos que hacer algo, que no pueden tratarnos así. No tiene justificación. Le entró la carnalidad. Se olvidaron de todos estos pasajes, los más bíblicos, apuesto, los más bíblicos. ¿Cuántos guarizapos le salieron? ¿Cuántos 5 mandamientos? Otros a 10 mandamientos agarrándose con los carabineros. Carnalidad. Según de Timoteo 2, 23, 24. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso. Oye, esos pastores buenos para enojarse y para tirar palo y para tratar mal a los hermanos, rencillosos.
que amenazan a los demás porque no creen igual a ellos, rencillosos, que hasta han ofrecido cornetes, combos para arreglar la situación, rencillosos. Y dice, sino amable para con todos, aptos para enseñar. Mire, aptos para enseñar. Por eso, hermano pastor, cuando se enoje con un hermano, ore bien antes de decirle las cosas, para no traspasar los límites. Lo peor de todo, amados hermanos, que en la medida que nos enojemos y pequemos, en la medida que no perdonemos y que no pidamos perdón, en la medida que no tengamos la sabiduría necesaria para dialogar con el otro cuando no estamos de acuerdo, vamos a estar dando cabida al enemigo. Cuando ves a dos personas en la calle que se gritan y se insultan, la imagen que dan es realmente lamentable. Y estas personas son cristianas y quienes lo ven lo saben, sin duda es más lamentable aún, porque están dando mala imagen de lo que es el Dios Todopoderoso. El enojo es una puerta abierta para que Satanás realice sus maquinaciones, para ponernos unos en contra de otros, para crear rencor en el corazón. No le permitamos al enemigo entrar a nuestra iglesia, entrar a nuestro corazón. No dejemos pasar tanto tiempo sin arreglarnos con nuestros seres queridos, o él, Satanás, intentará manipularnos. Cuando hermanos, hermanas, cuando su cónyuge, esposa, esposo tenga la responsabilidad de predicar, dejemos la carnalidad de lado y no empiece con los problemas justo una hora antes de que empiecen a predicar. Deje la carnalidad de lado. Empiece a orar por el cónyuge, por la cónyuge. Eso es lo que necesitamos. ¿Sabe, hermano amado? Yo les quiero contar un testimonio que a mí me pasó y hasta el día de hoy me siento arrepentido, y es algo que siempre me ha perseguido. Y yo creo que voy a estar siempre así hasta que el Señor venga, porque estuve en un momento de carnalidad en el año 2005 cuando falleció mi padre. Yo me creía el más espiritual de mi familia, y yo llevaba 2 años de convertido, y a veces nosotros confundimos el estar convertidos con el fanatismo, y no entendemos que antes de ser hermano en la fe, y se lo digo aquí al pastor, antes de ser pastor, él es padre de familia, es el jefe de hogar. Antes de que nosotros seamos hermanos en Cristo, nosotros tenemos responsabilidades con nuestra familia. Por lo tanto, no podemos pensar que lo primero es la iglesia, como que tengamos que dejar a la familia de lado, porque eso no es bíblico. Dios entiende que nosotros tenemos familia y por lo tanto tenemos que dedicar un momento a nuestras familias también. Y sabe que yo recuerdo esa vez en una campaña evangelística que estaban haciendo allá en Santiago Centro, en aquellos años donde éramos más jóvenes, más flacos, en aquel entonces el hermano Víctor Acosta. Y sabe que en esa época, porque siempre la época de campaña evangelística era enero, febrero, ¿cierto? Y diciembre y parte de marzo. Y yo en ese tiempo, creo que fue a principios de marzo, sí, hicieron una campaña y yo, por no querer ir con mi familia de vacaciones, yo me quedé en la campaña. Ay, yo, el espiritual. Pero lo peor de todo es que en ese momento yo estaba enojado con mi padre. Nos enojamos por una situación, ¿ya? Y yo, por darme las de espiritual, no quise ir con mi padre, mi madre, mis hermanos. Toda mi familia fue. En ese entonces había una pura nieta que era la hija de mi hermano, chiquitita, 3 años. Todos se fueron a la playa y yo, por darme las de espiritual, me quedé en Santiago porque yo quería estar en la campaña evangelística. Pero además yo estaba enojado con mi padre. Llevamos 1 semana enojados. Y yo no quería dar mi brazo a torcer, yo dándome las de espiritual, y seguí enojado cuando me llega la noticia que mi padre había fallecido. Y por mi carnalidad, porque yo me pude haber enojado con él, pero ese enojo podría haber durado 1 hora, 2 horas, más no. Pero llevaba días enojado por él, por una situación en particular que no era para tanto, pero me enojé. Era joven. Y cuando me dicen que mi padre había fallecido,
Él se fue sin yo poder arreglarme con Él. Y por eso yo siempre cuento este testimonio y les digo a los hermanos, a los pastores, no se enojen por tanto rato. Yo cuando me enojo con Edito, se enoja conmigo, yo le digo, no vaya a morirme mañana, perdóname. Porque me da ese miedo, siento ese temor de no perdonar, de no arreglarme con la mujer que amo, de no arreglarme con mis hijos. Es lo que me pasó con mi padre, que hasta el día de hoy, lo siento, hasta el día de hoy vivo con esa carga. Por eso siempre digo, hasta el día de la redención final, voy a abrazar a mi padre, porque algunos dicen, no, si a mí lo único que me importa es estar con Cristo. No, si vamos a estar con todos nuestros seres queridos. Y ahí va a ser el momento para abrazarlo. Pero mientras tanto, vivir en cada momento de mi vida recordando esa situación, de yo poder haberlo perdonado, pero mi carnalidad me llevó a no perdonarlo, y mi fanatismo religioso me llevó a decir que yo soy más espiritual que todo y me voy a quedar ahí en la campaña. Y eso trajo algo perjudicial en mi vida, una carga que hasta el día de hoy la llevo. El diablo ha engañado a muchos de nosotros con su astucia. Cuando hemos querido ser intransigentes y honestos con el pecado, pero no se dan cuenta que en muchas ocasiones están actuando sobre principios personales y no bíblicos para hablarles a la congregación o al hermano que tal vez no esté caminando como usted. Hemos caído en el engaño de Satanás creyendo que somos santos a costa de sacrificar la gracia y el amor de los demás. Es tiempo de dejar la hipocresía de lado. Es tiempo de dejar la ira de lado y esas carnalidades. Debemos dejar de ser hipócritas. Somos una comunidad de fe. El Señor nos ha cambiado. Y como aquí el contexto, la nueva vida en Cristo, como habla Pablo, la parte de la nueva vida es que si nos enojamos no debemos traspasar esos límites. Si en alguno de los casos, alguno de ustedes se siente enojado con algún familiar, es tiempo de reflexionar y de pedir perdón. Aunque usted no haya tenido la culpa, aunque usted no haya sido el que se equivocó, pero es tiempo de pedir perdón. Somos seres que hemos sido transformados y en nuestra vida tiene que haber paz, luz y tranquilidad, sabiduría para enfrentar los problemas. Siempre recuerdo hace unos años atrás, el hermano Francisco, al que usted ve predicar aquí. Yo iba en un auto con una compañera de trabajo que me llevaba siempre. En ese tiempo yo no tenía auto, no tenía el auto, ¿no? Entonces ella siempre me dejaba en un lugar para irme a mi casa y yo siempre le hablaba del Señor. En ese tiempo me decían el pollo, el pollito evangélico, y yo le hablaba del Señor. Y hubo una situación en que casi un tipo nos choca, y yo justamente ese momento yo le iba hablando a mi compañera del Señor, y cuando el tipo casi nos choca, a mí me vino una carnalidad y le dije un par de cosas, y mi amiga me mira y me dice, tranquilo pollito, Cristo te ama. Y yo quedé en vergüenza. Por eso hemos caído en la carnalidad. Yo pude haberme enojado, pero no haberle dicho nada, haberme quedado callado, pero traspasé los límites. Es tiempo de que le pongamos límites a Satanás y que vivamos en paz y que empecemos a controlar nuestra ira, nuestras emociones. Yo he conocido pastores que son agresivos, que tratan mal a los hermanos, que son iracundos. Es tiempo de dejar eso de lado. Pónganse de pie, hermanos amados. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Esto ha sido palabra de Dios. Gloria a Dios. Es tiempo de empezar a controlar esas emociones
y no le demos cabida al enemigo. Padre Celestial, gracias. Gracias por este momento, Señor. Es una palabra de vida cristiana. Necesitamos cambiar. Necesitamos, Señor, ser instrumentos de tu amor. Cuando a ti te escupieron, cuando a ti te maltrataron, tú podrías haber llamado a tus ángeles para atacar. Pero por amor a nosotros no dijiste nada. Y nos enseñaste, Señor, que no podemos traspasar los límites. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayuda a los pastores, Señor, para que ellos puedan controlar sus emociones. Levántales, Señor. Dale la fuerza, Señor, necesaria para que puedan llevar adelante esta obra. Vendrán enojos, vendrán ira, vendrán molestias, Padre, pero ayúdales para que ellos no puedan traspasar esos límites. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a dejar la carnalidad de lado y a vivir una vida conforme a tu amor, a tu luz, a tu paz, a tu misericordia, Padre. Mirar al otro, Señor, como tú nos miraste a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Y perdona todos nuestros pecados. Todos esos momentos que hemos traspasado, los límites de la ira, perdónanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria al Señor.